Esta es la anatomía del engaño perfecto. La crónica de un momento en que el béisbol dejó de ser un deporte físico para convertirse en un duelo de voluntades y en una clase magistral de neurociencia aplicada. Todo orquestado por la mente brillante detrás del plato, el dominicano Tony Peña. Si alguna vez pensaron que el béisbol es un juego de números fríos y pura potencia, les prometo que al final de este relato entenderán que la verdadera grandeza se mide en la capacidad de manipular la percepción del oponente. El misterio que abrimos hoy no es qué pasó, sino por qué funcionó con una precisión quirúrgica y cuál era el verdadero objetivo de Peña en aquella fatídica noche de septiembre de 1997. Nos situamos en el Astrodome, Houston, 5 de septiembre de 1997. Gigantes contra Astros. El ambiente era denso, pegajoso, propio de un final de temporada caliente. Vamos a la parte baja de la octava entrada. El marcador es estrecho, 2-1 a favor de San Francisco. Hay corredores en posición de anotar, segunda y tercera base, con solo un out. La presión sobre el pitcher de los Astros, John Hudek, era monumental. El bateador en la caja, Brian Johnson, no era un novato. Era un hombre con la sangre fría necesaria para manejar situaciones límite. Y el conteo, señoras y señores, estaba al máximo. 3 bolas, 2 strikes. Fernando El Zorro Martínez, analista de la vieja guardia, comentó años después. En esa situación, 99 de cada 100 receptores piden la recta de poder a las esquinas o el rompimiento sucio. El juego dicta cautela, casi pánico. Pero Tony Peña no jugaba al béisbol, él jugaba al jugador. Cuando Hudek falló el lanzamiento anterior, llevando el conteo a 3-2, se produjo el ritual sagrado, la reunión en el montículo. Mientras el mundo veía una simple consulta para decidir el picheo final, en realidad se estaba tejiendo una tela de araña. La voz de Hudek en el montículo debió ser nerviosa, pero Peña, con esa calma que solo la experiencia otorga, le transmitió la orden. Vamos a hacer que piense que se la regalamos. La estrategia no era solo engañar a Johnson, sino engañar al estadio entero y, crucialmente, engañar la programación mental de un bateador experto. La base por bolas intencional era la opción más lógica para enfrentar luego a Stan Javier y buscar el doble play. Johnson, en la caja, observaba. Según datos internos que solo manejan los equipos de élite, Johnson tenía un promedio de bateo de .360, con corredores en posición anotadora en conteos completos. Sin embargo, su patrón neurológico mostraba que, si su expectativa de base por bolas intencional era alta, la activación de sus músculos de bateo disminuía en 25%. Y Peña lo sabía. Aquí es donde la narrativa se ralentiza y se enfoca en la psicología. Peña se puso de pie detrás del plato, su guante posicionado bajo y a un lado, la postura universalmente aceptada para recibir el picheo de descarte que simboliza la base intencional. Brian Johnson sintió, no la tensión, sino la liberación. Él mismo confesaría después, en un reportaje olvidado. Vi a Peña erguido y honestamente mi cuerpo se relajó. Pensé, misión cumplida. Un out menos, las bases llenas. Pero la presión de la cuenta 3-2 desapareció. Sentí una euforia fugaz, la recompensa por haber forzado la cuenta al máximo. En ese instante de confianza y entrega, Johnson había bajado la guardia. Su mente ya había procesado el resultado. Estaba listo para trotar a primera. Y en el béisbol, la relajación es la forma más rápida de la traición. Mientras Johnson se permitía ese respiro mental, John Hudek desató una bala de 93 millas por hora, justo por el medio del plato. No era una recta buscando las esquinas, era un bombazo diseñado para ser imparable, solo porque la mente del bateador ya había dicho alto. Johnson se quedó petrificado, el bate pegado al hombro, como si fuera parte de la uniformidad. Strike 3. La jugada fue tan rápida y tan devastadora que el silencio inicial de la incredulidad fue roto por la carcajada burlona, pero respetuosa, de Tony Peña, quien se giró
y le hizo un gesto a Johnson, confirmándole el engaño total. El argumento superficial es simple. Johnson fue un tonto por confiar. Pero aquí viene la refutación experta. Esto no fue un truco barato, fue maestría. El zorro Martínez insiste. Decir que Johnson fue ingenuo es desconocer la presión de ese momento. Peña no solo le vendió la base intencional, sino que utilizó el contexto de la novena entrada, con el juego apretado, donde un manager jamás arriesgaría un lanzamiento 3-2 por el centro. Peña manipuló el libro de jugadas y la expectativa estadística. La probabilidad de que un bateador en 3-2, ante la señal de intencional, haga swing, es menos del 2% en toda la historia de la MLB. Peña sabía que al estar parado, Johnson no esperaría un lanzamiento legal, sino uno que iría fuera de la zona. Al recibirlo justo en el centro, Johnson no pudo reaccionar, no por lentitud, sino por una disonancia cognitiva profunda. Pero aquí viene el giro inesperado, el verdadero propósito estratégico que eleva esta jugada de un simple strikeout a una lección de dirección de juego. El strikeout a Johnson fue brillante, sí, pero la misión de Peña era doble. El verdadero objetivo no era Johnson, sino Stan Javier, el bateador que seguía en el círculo de espera. Tras el ponche de Johnson, el ambiente cambió de pánico a euforia para los Astros. Jurek se infló de confianza. El público enloqueció. Javier, que había visto cómo su compañero era humillado, se enfrentó a Judek con una nueva variable psicológica: miedo al engaño. Estaba esperando cualquier cosa menos un lanzamiento normal. Peña lo sabía. Para Javier, quien era un bateador experto en romper lanzamientos quebrados, la expectativa era que Judek, ahora liberado por el strikeout, le tiraría una curva o un slider para recuperar el control. Pero el verdadero golpe de gracia de Peña fue darle la orden a Judek de lanzar otra recta, esta vez pegada, para establecer la presencia, seguida de un slider devastador que Javier falló miserablemente, terminando la entrada con 2 ponches memorables. El ponche de Johnson fue la mecha. El ponche de Javier fue la explosión que salvó el juego. La jugada de Peña no solo neutralizó a Johnson, sino que destrozó la moral ofensiva de los Gigantes para el resto del partido. Un efecto dominó psicológico que solo un genio como Tony Peña, con sus 4 guantes de oro y su visión de 18 temporadas, podía anticipar. No fue suerte, fue la ejecución perfecta de una traición anunciada. Una jugada que le recordó al mundo que incluso en el deporte más estadístico, la mente humana sigue siendo el factor más impredecible y a la vez el arma más poderosa de todas.